Quiero pedir que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. En nuestro mensaje de hoy estaremos hablando del sublime amor de Dios. Usaré como base y de ese texto iremos a otros más, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. He titulado el mensaje para esta hora: El amor de Dios no se puede medir. El amor de Dios es insondable, es inescrutable. No obstante, los creyentes deben desear profundizar en ese conocimiento. El apóstol Pablo dirige una oración y pidiendo por los creyentes efesios para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Y habla de su anchura, habla de su longitud, habla de su profundidad y habla de su altura. El amor de Dios, figuradamente, es un océano que no podríamos alcanzar el fondo. El amor de Dios es inescrutable. No se puede medir. Pero Él ha expresado y ha hecho patente su amor para con nosotros. Y como dije, nuestro texto primero será Juan 3:16. Es un versículo, creo yo, el más conocido entre los creyentes. Creo yo que es tal vez el que se ha memorizado más entre los creyentes. Si pidiera ahora que levantaran sus manos, ¿quiénes conocen este versículo? Juan 3:16, es muy probable que la mayoría lo conoce de memoria. Sin embargo, también a la par, este es un versículo mal entendido, y como es mal entendido, también es mal aplicado. Y si es mal entendido, mal aplicado, tiene un resultado no el que pretende el Señor al guiar con su espíritu al apóstol Juan para que escribiera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La frase "de tal manera amó" muestra que el amor de Dios está en acción. No empezó, está en acción. Eso trasciende el tiempo y el espacio. Se remonta hasta la eternidad y fructifica de manera particular en Belén. Y en el Calvario se considera como un hecho grande, central, único. Qué gran cosa es saber que Dios amó al mundo. Dios, como nos decía el pastor Pablo, no es que tenga amor. Dios es amor. Y ese Dios de amor se manifestó en Cristo de una forma infinitamente gloriosa. Tengo para ustedes 5 encabezados, 5 divisiones que haremos al texto. Y vamos a ver en primer lugar el objeto del amor de Dios. Es el mundo. Vamos a ver en segundo lugar la manifestación del amor de Dios. Dios envió a su Hijo. Vamos a ver la amplitud del amor de Dios. Todo aquel. Y vamos a ver en cuarto lugar la exclusividad
del amor de Dios. El que cree, el que cree. Y finalmente haremos una división al texto y hablaremos de el propósito del amor de Dios. Dios tuvo un propósito y como aprendimos hoy, lo que Él se propone, lo que Él determina hacer, lo hace infaliblemente. Él no depende, Él no necesita de nuestro asentimiento mental o que accedamos a que Él cumpla su propósito, porque Él es soberano. Pidamos que Dios nos asista. Soberano Dios, abrimos tu palabra y eso lo puede hacer todo que tenga una Biblia a la mano. Podemos también incluso disciplinadamente tratar de entender al que habla. Todos pueden hacer eso, Señor, si lo quieren. Pero hay algo, Señor, para lo cual somos tan frágiles, tan débiles, Señor, y solicitamos tu intervención. Ilumina nuestro entendimiento y haz dócil, Señor, nuestra voluntad. Habla a nuestros corazones, a nuestras conciencias, Señor. Y a mí, Señor, si te place, guárdame, para no perder, Señor, para no salir, Señor, del marco que tú nos concedes hablar. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Empezamos entonces, hermanos, con la primera división del texto, el objeto del amor de Dios. ¿A quién se dirige el amor de Dios? ¿A quién es enviado Jesucristo? Bueno, nuestro versículo, que como he dicho, probablemente lo saben de memoria, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. El objeto del amor de Dios es el mundo. Algunos entienden el texto como si dijera que el amor de Dios es tan grande, que puede amar a todos los que han vivido, viven y vivirán en este mundo. Concluyen en su razonamiento, sí, es cierto, el amor de Dios debe de ser grande, debe de ser enorme para que pueda amar a tanta gente. Sin embargo, queridos y visitantes, no debemos pensar que esa sea una buena forma de medir el amor de Dios. Debemos tener presente la inmensidad y la infinidad de Dios en cada uno de sus atributos. Él mismo es infinito. Él mismo es inmenso. No hay espacio que le limite. No hay tiempo tampoco que le limite. La palabra infinidad aplicada a Dios significa que Él es inescrutable, inmensurable, incomparable e incomprensible. Todas estas palabras son palabras grandes, pero se requieren palabras grandes para intentar describir la grandeza y la majestad de un Dios infinito. Así que cuando hablamos de que el objeto del amor de Dios es el mundo, no debemos decir sí, debe de ser un amor tan amplio que abarque a todo el mundo. Tiene otro significado. Quisiera que leyeran conmigo o me sigan. Voy a leer en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8 y el versículo 27. Pero ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado.
Son palabras de Salomón en la dedicación del templo, un edificio majestuoso, hermoso, grande. Pero él llega a la conclusión y dice, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Seguramente miró los materiales, luego los muros, el inicio, y al concluir el edificio debieron decir, wow, qué edificio tan grande y tan maravilloso hemos hecho. Pero el rey Salomón, guiado por el Espíritu Santo, dice estas palabras: nuestro Dios es infinito, nuestro Dios es incomparable, nuestro Dios no tiene ninguna limitación, no hay nada que lo pueda contener. Dios es tan grande que todos los moradores de la tierra, delante de Él, son considerados como nada. Y estas palabras últimas que he citado se encuentran en el libro de Daniel, capítulo 4 y el versículo 35. Y fueron expresadas, claro está, por inspiración del Espíritu Santo. Pero fueron expresadas por un rey, un grande y excelente rey, un poderoso rey, que tenía tanto poder que Dios le delegó, que Dios le concedió, y en algún momento de su existencia y de su gobierno consideró que su poderío sería extraordinario, superior a cualquiera otro. Dios le llevó por un instante, por un tiempo, a vivir como un ser irracional, hasta que él pudo comprender la majestad y la gloria de Dios. Cuando Dios le concedió volver de la locura en la que temporalmente le sometió, él dijo estas palabras. Allá en Daniel, si gustan, en Daniel capítulo 4 y el versículo 35, dice así, son las palabras de Nabucodonosor, después de que Dios le permitió salir del estado de inconsciencia en que lo sometió, de tal manera que se condujo, se comportó como una bestia. Después de esto, él dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Antes de esta experiencia, Nabucodonosor no pensaba así. Él pensaba que era alguien delante de quien deberían postrarse. Pero ahora entiende que hay un ser infinito, superior, muy, muy superior a él. No hace mucho, conociendo o tratando de mostrar por la palabra quién es nuestro Dios, fuimos a un pasaje de Isaías capítulo 40, vimos algunas de las descripciones que el profeta hace figuradamente para ilustrar la majestad y la gloria de Dios. Amados hermanos, es ante este glorioso Dios que un día nos presentaremos para rendir cuenta de todo nuestro proceder, tanto en pensamiento, dicho y hecho.
Es ante Él que acudimos para rendir tributo y adoración cada inicio de semana. Como decía el hermano, dejando todos nuestros pendientes en pausa. Él es Señor. Él es digno de ser adorado, temido, servido. Miren ustedes cómo lo presentó Isaías en el capítulo 40. Y solo voy a leer algunos versículos. Comienzo en el 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. En su comparación serán estimadas en menos que nada. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? La ceguera y la necedad humana ha preferido dar tributo a la criatura, sean volátiles o reptiles, pero se niega a rendir tributo y gloria a Dios, el creador de los cielos y de la tierra, quien es grande, maravillosamente grande. El profeta Isaías, en sentido figurado, nos da una idea, porque la infinitud de Dios no se puede realmente medir. Ya no sería infinitud si pudiéramos medirla. Nos da una idea de la gloria y la grandeza de Dios. Por lo tanto, no se puede medir la grandeza del amor de Dios tomando como referencia la cantidad de personas que pueblan nuestro mundo. No. Esa no es la medida, ese no es el parámetro. Así que tenemos que entender un poquito qué quiere decir Juan con la palabra mundo. Porque el objeto, lo que tiene en mente Dios para expresar su amor es el mundo. Generalmente en los escritos del apóstol Juan, la palabra mundo significa el sistema de organización que sistemáticamente se opone y resiste a Dios. Y si quieres leer la manera en cómo Jesús describió el sistema de este mundo y cómo este mundo de manera sistemática, continua, resiste, se opone y rechaza a Dios, puedes leer por lo menos los 4 capítulos de Juan, comenzando en el 13 y concluyes en el 16. Y vas a ver cómo nuestro amado Salvador allí describe la oposición sistemática del mundo. Y advierte que así como lo rechazaron a él, rechazarán a su pueblo. Así que no puedes esperar que por ser un cristiano, por ser una mujer piadosa, otras personas te van a decir, wow, qué bueno que eres eso. De hecho, si somos bienvenidos y bien aceptados ante los impíos e incrédulos, debemos cuidar y ver y considerar si realmente estamos manifestando la santidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Juan habla en estos capítulos, y quiero mencionar solo unos versículos. Veamos en Juan capítulo 15, y vamos a leer los versículos 18 a 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo,
Por eso el mundo os aborrece. El mundo os aborrece. Capítulo 6, versos 2 a 4. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Vaya hasta el final del capítulo, verso 33, y dice como conclusión: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora no veo ninguna aflicción, ¿verdad?, en que vayamos a la ribera de un río y gocemos el agua cristalina y la sombra de los árboles y tal vez el fruto de los árboles allí. Y si vamos a alguna costa y disfrutamos, ¿verdad?, la playa, y vamos a algún lugar tropical y disfrutamos las frutas que allí se dan, diríamos: wow, qué mundo hermoso. El mundo es bueno y bondadoso con nosotros. Mira qué cosas más hermosas nos da. Y si vamos a algún lugar donde ha intervenido la mano del hombre y ha diseñado lugares de recreo, de esparcimiento sanos, y vamos allí, disfrutamos y decimos: wow, Señor, muchas gracias por este mundo. El mundo es bello porque Dios lo creó. Y el mundo es bueno. Las cosas que el mundo tiene como creación de Dios son buenas. Pero Dios o Juan no nos está diciendo de ese mundo como creación. Nos está hablando del sistema. El sistema de este mundo rechazó y aborreció a Cristo. Y este mundo también sostiene una oposición contra todo aquel que profesa creer en Dios. Los últimos 20 años, mayormente, especialmente la agenda global de este mundo, es un claro ejemplo de la hostilidad del sistema de este mundo contra Dios, contra sus instituciones, contra el matrimonio, contra la familia, contra el orden entre cónyuges, entre hijos y padres, entre los hermanos. El mundo aborrece eso. Vi un pequeño video, tal vez como de 3-4 minutos. Me llamó la atención porque en el Congreso de la Federación, porque un diputado mencionó el nombre de Dios, no sé cuántas veces, pero tal vez 3, 5, no recuerdo, no le puse mucha atención en el sentido de cuántas veces mencionó a Dios. Pero abrí el corto porque vi que otros también diputados censuraron y se opusieron y se enardecieron porque alguien hablara del nombre de Dios. Ese es el sistema. Y algún día nosotros tendremos que considerar ir contra ese sistema. De hecho, el objeto del amor de Dios somos nosotros. Lo asombroso del amor de Dios es que precisamente por amor a este mundo que lo resiste, que lo rechaza, por amor a este mundo que lo aborrece, es que Dios envía a su Hijo, a su único Hijo. Él pudo no hacerlo y seguir siendo Dios. Él pudo dejar el desarrollo de la vida humana y al final todos en masa al castigo eterno, condenación ganada con justicia.
Pero Dios decidió intervenir. Y a ese mundo que le aborrece, que le rechaza, decidió manifestar su amor. Y este es mi segundo encabezado: la manifestación del amor de Dios. ¿Cómo manifiestas tu amor a tu cónyuge? ¿Te esmeras y procuras trabajar celosamente para proveerle todo, para que en la casa no falte nada y ella esté tranquila, la familia? ¿Cómo manifiestas tu amor a tu cónyuge? Porque sabes que regresa de una jornada de trabajo y tú quieres que encuentre todo cómodo de alguna manera para que pueda recrearse y descansarse en su casa, en su familia. ¿Cómo manifiestas tu amor a tus amigos, a tus compañeros? Mira la manera en cómo Dios manifestó su amor. Para mí es un deleite manifestar mi amor a Miriam. Es un deleite manifestar mi amor a mis hijas. Me gozo en manifestar su amor, manifestar mi amor a ustedes. Me cuesta mucho expresar mi amor ante personas que me son indiferentes o que me han causado algún daño. No voy a procurar su mal, porque no soy tan mala persona. Pero no puedo condescender con ellos. Pero no porque yo haya hecho mal, o sea, de un mal corazón, sino por lo que ellos hicieron. ¿Alguna vez has razonado de esa manera? Como dije, no me cuesta nada, hermanos, de verdad, expresar mi amor hacia ustedes. Nada para con mi amada y mi familia. Pero Dios lo hizo, hermanos, con personas que le dan la espalda, que lo rechazan, que lo ignoran, que lo ofenden, que no lo quieren, que lo consideran un estorbo para sus vidas. Dios mostró su amor. Sobresale así lo que Dios hizo por amor a este mundo. No olvidemos que el amor de Dios está en acción desde la eternidad. Lo hemos visto en algunos mensajes anteriores. Ve al Salmo 45, ve al Salmo 104 y observa cómo Dios, de una manera condescendiente con su creación, cuida de toda, absolutamente de toda. Porque Dios es bueno. Hace salir su sol sobre buenos y malos, y la lluvia sobre justos e injustos, porque Él es un creador bueno. Pero no estamos hablando solamente de ese amor que disfrutan las personas por las cosas temporales y materiales que disfrutan, que obtienen mediante su esfuerzo, su disciplina. Estamos hablando del amor salvífico, del amor redentor, de lo que Dios hizo para reconciliarnos con Él. Sobresale de esa manera el amor de Dios. Debemos considerar el contexto. El contexto es que Jesús está hablando con Nicodemo. Y a Nicodemo, y ahora a nosotros, le hizo recordar un evento central en la historia de Dios con Israel. Este evento, esta parte de la historia se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 21. Si usted quiere leer después, Números 21, versículos 4 a 5, 4 a 9 quiero decir. Jesús dijo a Nicodemo que esa serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto era solo un símbolo, era un tipo de su muerte en la cruz del Calvario.
cuando este pueblo obstinado era inoculado por la mordedura de una serpiente venenosa, tenía que creer que volteando su vista y fijándola en la punta del asta y ver el objeto de bronce, una serpiente allí, el veneno sería neutralizado. No seguiría su curso y no alcanzaría su objetivo. Esa persona seguiría viva. Pero tenía que levantar su mirada y ponerla fija en la serpiente de bronce que estaba allí. Dice el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente, estoy en Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo a Nicodemo que esa serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto era solo un tipo, nada más un símbolo de su muerte. Y ahora nosotros hemos de volver nuestros ojos a Jesús. Vean por favor, allí mismo en Juan, capítulo 12, los versículos 23 en adelante. Dice así: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vaya usted al versículo 32. 31, 32. Y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y Juan nos explica qué es lo que quería decir. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, haciendo alusión al tipo o a la figura de Números 21, y que Jesús le dijo eso a Nicodemo, cuando Nicodemo fue para buscar una entrevista, una conversación con él. No había forma de que el hombre se volviera Dios. No hay otra manera de ir al cielo. Cristo vino del cielo para asegurar que aquellos que creen en Él tengan vida allá con Él. Otra cosa novedosa que me imagino que ustedes también han visto es que el dirigente romanista ha dicho que María, quien fue un instrumento de Dios para la encarnación de nuestro bendito y glorioso Salvador, a la que ellos por mucho tiempo, el magisterio había designado como corredentora. Ahora han determinado el magisterio del romanismo que no es corredentora. Y esto está moviendo, o debe mover, los cimientos de la creencia romanista. Y se están ahora asombrando de algo que nunca debieron concebir. No hay corredentor, hay un solo redentor. No hay manera de ir a Dios. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso
por eso Jesús vino a este mundo. Esta es la gran enseñanza de Juan 3:16. Fue por amor que Dios entregó a su Hijo por un mundo que le da la espalda. Por un mundo no solo que le es indiferente, sino que aborrece a Dios. Si pudiera eliminarlo, bueno, a menos que necesite algo. A menos que necesite algo. Esa es la gran enseñanza de Juan 3:16. Por amor de ese mundo, da a su Hijo, a un mundo que pisotea su ley, un mundo que aborrece la santa ley de Dios. Qué grande es el amor de Dios. Hermanos queridos, quienes por la gracia de Dios gozamos el favor de la salvación, no lo olvidemos ni por un solo instante. Fue por amor eterno que nos sacó de este sistema de maldad, que nos libra de la condenación. Y la única razón que hoy estamos en Cristo no fue porque fuéramos inteligentes o mejores personas. De hecho, la razón es otra. La razón es que somos débiles, necios y viles. Dios bajó del cielo en la persona de Cristo para buscar lo débil, lo necio y lo vil del mundo. Y nos encontró a mí y a ti. Eso no debemos olvidarlo. Ten presente que si tú amas a Dios, se debe a que Él te amó primero. El amor de Dios siempre precede a nuestro amor y lo hace posible. La única razón, si es que amas a Dios, que lo amas, es porque Él te amó primero. Mira cómo lo dice la Escritura. Comenzamos con lo primero que dije allá en Primera a los Corintios. Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 27 a 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No eres una mujer cristiana porque eres una buena mujer. No eres un hombre rescatado de tu vana manera de vivir porque lo hayas buscado con diligencia. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros, de ti y de mí. Mira cómo lo presenta el apóstol Pablo hablando del amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y finalmente, Primera de Juan, capítulo 4, versos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La obra de Jesucristo, su vida y su muerte, es la ofrenda que propicia el favor inmerecido de Dios. En otras palabras, que aplaca la ira de Dios. En otras palabras, que desvía su desagrado. En lugar de que fuera dirigido a ti, si eres un creyente, y si no lo eres y mueres en tus pecados, será dirigido a ti. Pero si eres un creyente, no es dirigido a ti,
porque fue dirigido a Jesucristo. Jesucristo bebió la copa de la ira. Como dijo un predicador, y después que retiró la copa de su boca, lamió, quitando toda evidencia. No hay nada que acuse a un creyente. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. Tal amor depende totalmente de Dios, y aquel a quien Dios ha amado será salvo sin lugar a dudas. Hermanos queridos, el amor de Dios por todo el mundo, no solo por una nación, sino de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo y de todo linaje. No importa la condición social, no importa la cultura, no importa cuánto has pecado, no importa si has rechazado, si hoy estás aquí, si hoy oyes su voz, tú estás invitado a disfrutar del amor de Dios. Tal amor depende totalmente de Dios. No depende de ti, no depende de mí. Nosotros íbamos de espaldas a Dios y tú tal vez estás caminando de espaldas a Dios. Pero Dios ha mostrado su amor dando a su Hijo. Mi tercer encabezado es el siguiente. Lo llamaremos la exclusividad del amor de Dios. La exclusividad del amor de Dios. Otra vez nuestro texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ya hemos visto que el mundo es el objeto. Que ha dado a su Hijo unigénito, ya hemos visto la manifestación del amor de Dios. Ahora vamos a ver la exclusividad del amor de Dios. ¿Qué dice nuestro texto? Para que todo aquel que en Él cree. Para que todo aquel que en Él cree. El llamado del Evangelio es universal y al mismo tiempo es particular. Quiero repetir esto. El llamado del Evangelio es universal y al mismo tiempo es particular. Nadie puede disfrutar del amor salvífico de Dios a menos que crea en su Hijo. No existe otra condición, solo esta. Pero sin esta, nadie será salvo. Nadie se salva por su propia religiosidad. Budistas, musulmanes y cualquiera otra religión que tenga un mediador o que confíe en sus propios méritos, en sus propias obras, no le alcanzará. Dios estableció solamente una manera. Solo una manera. El que cree. El mensaje del Evangelio es inclusivo, pero también es exclusivo. Tiene su particularidad. No solo ha de oírse el Evangelio, debe creerse en el Evangelio. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oír es muy importante, pero es incompleto. Debe creer. El amor de Dios es amplio. Todo aquel, para todo aquel te incluye, todo aquel nos incluye, todo aquel no deja a nadie fuera. Jesús dijo en otra ocasión, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿A quién está excluyendo la frase, si alguno? A nadie. ¿A quién excluye
la frase todo aquel, a los altos, a los bajitos, a los gordos, a los flaquitos, a los pobres, a los ricos. No. Bien dijo nuestro Señor: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Dios, a través del profeta Isaías, nos dice, capítulo 55, verso 1 de Isaías: a todos los sedientos, venid a mí. ¿A quién excluye la frase a todos los sedientos? No, incluye a todos. Pero ¿quiénes vendrán? Los que tengan sed. Los que tengan sed. Oh, que Dios envíe bendición y vida eterna entre nosotros. Oh, que Dios produzca sed. Sed de Dios. Sed del amor de Dios. Hambre del amor de Dios entre nosotros. Porque hay suficiencia en el pan de vida. Él es la fuente que satisface toda necesidad. Como dije y repito, el amor de Dios por todo el mundo no solo por una nación, sino de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo y de todo linaje. No importa la condición social, no importa la cultura, no importa cuánto has pecado, no importa si has rechazado. Si hoy te encuentras aquí y oyes su voz, tú estás invitado a disfrutar del amor de Dios. Pero debes creer. Esa es la condición. Por eso dije la exclusividad del amor de Dios. Debes creer. El llamado del Evangelio es universal y al mismo tiempo es particular. Nadie puede disfrutar del amor salvífico de Dios a menos que crea en su Hijo. No existe otra condición, solo esta. Pero sin esta nadie será salvo. Hay que creer en Jesucristo. Jesús mismo dijo, y vuelvo y repito el texto de Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, es decir, a Jesucristo predicando, y cree al que me envió, Dios, por amor al mundo, envió a su Hijo. Todo el que oye y cree no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto significa que para la salvación de tu preciosa alma debes confiar en Cristo y en nada ni en nadie más. Buenas obras, observar la ordenanza del bautismo, asistir a la iglesia, a los cultos que dicen los dirigentes. Esas cosas tienen su lugar. Sin duda alguna tienen su tiempo, pero no proveen salvación. Puedes aprender teología sistemática. Puedes ser muy diestro en hablar en público a las personas. Eso no tiene como pago la vida eterna. Puedes aportar y contribuir para que el ministerio de la iglesia vaya más allá de sus paredes. Puedes adorar a Dios fervientemente, cantando desde el corazón. Y todo eso tiene su lugar. Y es bueno. Pero nada de eso provee salvación. La salvación, solo es por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie tiene acceso al Padre sino por Él. Finalmente, la número 5, vamos a ver la propuesta última. El resultado del amor de Dios. ¿Cuál es el propósito? Decíamos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el resultado del amor de Dios?
vida eterna, liberación del juicio. Hermanos queridos, no fuimos salvos para no enfermarnos. No fuimos salvos para ser felices y prósperos en este mundo. No fuimos salvos, hermanos, solamente para que vivamos bien en este mundo. Necesitamos saber quién es Dios, quiénes somos nosotros y la manera en que provocamos el desagrado de Dios y el juicio que pesaba sobre nosotros. De eso nos vino a salvar el Salvador, de no ir a condenación, de no perecer y pasar la eternidad en el infierno. De eso se trata la salvación de tu alma. No se trata de la felicidad conyugal, de la felicidad familiar. No se trata de la estabilidad emocional solamente. Hay muchas personas no creyentes que viven impíamente, que gozan del favor de Dios de manera natural. Tienen muchas más cosas que muchos creyentes. Pero no tienen el favor de Dios. Vivirán 10, 20, 30, 50, 80, 100 años. Y finalmente su ciclo terminará y comparecerán delante de Dios. Él vino para dar vida eterna. Solo hay dos posibilidades: vida eterna o condenación eterna. Y la diferencia es Cristo y la fe en Cristo. Fe en Cristo es lo que nos libra de la condenación. A aquellos a los que Jesús hizo referencia ante Nicodemo, les libraba del veneno de la serpiente cuando miraban el asta, cuando miraban aquel objeto de bronce. Es entonces cuando el veneno era inutilizado. Eso fue lo que Jesús dijo a Nicodemo. Así como la serpiente fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, puesto en la cruz. Y para que sea librado el efecto del veneno, habría que mirar el asta y el objeto allá en la punta. Para ser libre de condenación, para tener la vida eterna, solo es a través de mirar a Cristo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45, versículo 22. Hermanos queridos, Jesús vino a este mundo para ser nuestro Salvador. Oh, qué grande y extraordinario el amor de Dios. Lo manifestó dándonos a su Hijo de una manera amplia. Todo aquel que quiera. De una manera inclusiva, pero con una restricción, con una condición. Ha de creer, debe creer. Todo el que oye mi palabra y cree al que me envió, dijo el predicador principal, Jesucristo, tiene vida eterna. Vida eterna no significa meramente vida sin fin. Vida eterna significa una vida de deleitosa compañía de Cristo, en comunión con millones y millones de redimidos. El incrédulo también vivirá eternamente, pero en una indescriptible y horrorosa condenación. La diferencia es la dulce presencia de Cristo y el gozo de estar con Él por la eternidad. Cristo es lo único hermoso, Cristo es lo único valioso, Cristo es lo único que importa, lo único que vale la pena en esta vida y en la venidera. Él es el único que puede salvar pecadores y satisfacer toda necesidad
del alma que cree en Él. Él es el Salvador. De esa manera Dios mostró su amor. Yo recuerdo cuando era un joven, mis primeros meses, que yo era creyente, tenía 20 años y se burlaban de mí. "Ja, ja, ja. Entonces tú te vas a quedar para siempre en este mundo. Ah, sí, ya te engañaron, entonces tú nunca vas a morir". Toda mi niñez yo no supe nada del Evangelio, hermanos. Niños, ustedes que tienen menos de 15 años, de 20 años, y sus padres son cristianos, son bendecidos en verdad. Amé a mis padres y les agradezco todavía, pero ellos no eran creyentes. Nunca me leyeron la Biblia, nunca me llevaron a la cama con una oración, nunca me dijeron esto es lo que Dios dice, esto es lo que vamos a hacer porque Dios que te hizo, Dios que te da la vida, Él lo manda. No, nunca supe eso. Así que yo tenía como 3, 4 meses como creyente y no sabía ni por dónde empezar en este libro. Así que yo me intimidaba y me atemorizaba y decía, conocía yo a creyentes, mi mamá tenía familiares creyentes y ya habían muerto. Y decía entonces, no, 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 no. La vida eterna no quiere decir que no vas a morir. Está establecido por Dios que todos los hombres muramos una vez y después el juicio. Entonces, ¿qué quiere decir vida eterna? Quiere decir que Dios se reconcilia contigo porque Cristo satisface las demandas de su ley. Quiere decir que porque su Espíritu Santo vino a ti, te convenció de tu condición caída delante del Creador, tú con humildad pediste perdón a Dios. Él hizo todo lo necesario para que tú fueras a Él y por la obra de su Espíritu tú fuiste a Él. Eso te garantiza, eso nos garantiza a los creyentes, que cuando se cierre nuestro círculo de existencia en este mundo, cuando la voluntad de Dios se cumpla y nos lleve a casa, estaremos con Él. En el mismo instante que muramos, nuestra alma irá a su presencia, nuestro cuerpo a la tierra donde fue tomado y un día será levantado para que moremos con Él por la eternidad, en su dulce, dulcísima compañía. El no creyente, por cierto, también vivirá eternamente. También. Pero en una indescriptible y horrorosa condenación. Y la diferencia no es su religión, no mi bondad, su maldad, no. La diferencia es Cristo, la dulce presencia de Cristo. Este pensamiento de dulce paz y permanente reconciliación con Dios por la intermediación de Jesucristo debe estar presente en nuestras reuniones con otros creyentes o con nuestras familias. Tengamos presente el inmensurable amor de Dios mostrado a través de la persona y la obra de su amado Hijo a favor de una raza de gente pecadora, obstinada y rebelde, que se resiste. Pero para aquellos que reciben el perdón de sus pecados, reciben también el don de la vida eterna. Cristo y solamente Cristo es lo único hermoso, lo único valioso, lo único bueno, lo único que importa. Sí, amo a mi mujer y amo a mis hijos y les amo a ustedes. Sí, amas a tu esposo, a tus hijos, amas a tu familia y quisieras estar con ellos mucho tiempo. Y te dolerá cuando haya una separación porque yo la he vivido. Pero habrá la consolación, porque sabemos que estaremos más allá del sol con nuestro bendito y glorioso Salvador, el Salvador de los que creen.
Este es entonces nuestro texto, queridos hermanos. El objeto del amor de Dios, el mundo, la manifestación del amor de Dios, dando a su Hijo, la amplitud del amor de Dios, todo aquel, la exclusividad del amor de Dios, el que cree, solamente el que cree, el propósito del amor de Dios, libre de condenación. En el mundo afligidos, perseguidos, rechazados, ciertamente. Yo recuerdo cuando me dijeron, si tú te vas de la casa para seguir a esa gente, tu familia ha muerto. No cuentes con ella. Esa gente es tu familia. En referencia a los creyentes. Me lo dijo un hombre que amé hasta lo último, mi padre. Alguna ocasión alguien te va a decir que tienes que decidir entre él o ellos y Cristo. Oh, que Dios te conceda la gracia para hacer la mejor decisión. Quiera Dios bendecir su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hagamos oración. Si te place, bendice tu palabra y hazla prosperar. Envía entre nosotros bendición y vida eterna. Concédenos no olvidar ni por un instante que fue tu amor que puso al Salvador en la cruz, recibiendo el justo castigo que merecíamos nosotros. Abre los ojos y el entendimiento de quienes entre nosotros aún no pueden creer en Jesús. Oh Señor, envía bendición y vida eterna entre nosotros. Por los méritos de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén.